En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tierras que quedan sin conquistar. Josué era ya viejo y entrado en años. El Señor le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda: todos los distritos de los filisteos y todo lo de los jerusitas, desde Sijor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón, por el norte, es considerado como de los cananeos. Los 5 tiranos de los filisteos son el de Gaza, el de Asdod y el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Los havitas están en el sur. Todo el país de los cananeos y el Merá, que es de los sidonios, hasta Afec y hasta la frontera de los amorreos. Luego el país de los jebilitas, con todo el Líbano hacia la salida del sol desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot, al occidente, a todos los sidonios. Tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas, según te he ordenado. Reparte ya esta tierra como heredad entre las 9 tribus, y la media tribu de Manasés se la repartirás desde el Jordán hasta el mar grande. De occidente, el mar grande será su límite. Esbozo de conjunto. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubenitas y los gaditas, había recibido ya la parte de la heredad que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, tal como Moisés, siervo del Señor, se la había dado. La tierra desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, y la ciudad que está en medio de la vaguada, y toda la llanura desde Madabá hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que habían reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Además, Galaad y el territorio de los Gersuritas y los Macaatitas, con toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salca, y en el Basán todo el reino de Og, que había reinado en Astarot, y en el Edrei, y era el último residuo de los refaitas. Moisés los había derrotado y expulsado, pero los israelitas no expulsaron ni a los Gesuritas ni a los Maacatitas, de manera que Gesur y Maacá siguen todavía hoy habitando en medio de Israel. La tribu de Leví fue la única a la que no se le dio heredad. El Señor, Dios de Israel, fue su heredad, como se lo había dicho. La tribu de Rubén. Moisés había dado a la tribu de los rubenitas una parte,
por clanes. Su territorio iba desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Madaba, Hesbón, con todas las ciudades situadas en el llano, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Meón, Yaaz, Kedemot, Mefat, Kiriataim, Sibna y Seret Haserhar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisgah, Bet Yesimot y todas las ciudades del llano y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón y a quien venció Moisés, igual a los príncipes de Madián, Eví, Requén, Sur, Hur, Reba, vasallos de Sihón, que habitaban en el país. Al adivino Baalán, hijo de Beor, los israelitas lo habían pasado a cuchillo con otras víctimas. Así, el territorio de los rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esta fue la heredad de los rubenitas por clanes, las ciudades y sus aldeas. La tribu de Gad. A la tribu de Gad, a los gaditas, había dado Moisés una parte por clanes. Su territorio fue Yaser, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat, Jamispe y Betonín, y desde Mahanaim hasta el territorio de Lo-Debar, y en el valle Bet-Arán, Bet-Nimra, Sucot, Safón, el resto del reinado de Sihón, rey de Hesbón, el Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Genesaret, al lado oriental del Jordán. Esa fue la heredad de los gaditas por clanes, las ciudades y sus aldeas. La media tribu de Manasés. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una parte por clanes. Su territorio comprendía desde Mahanaim, todo el Basán, todas las aldeas de Yair en Basán, 60 ciudades, la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Todo pasó a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la mitad de los hijos de Manaquir, por clanes. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio la heredad a la tribu de Leví. El Señor, Dios de Israel, es su heredad, como se lo había dicho. Descripción de las tres grandes tribus al oeste del Jordán. Introducción. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán. Lo que repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como el Señor había ordenado por medio de Moisés, porque Moisés había dado ya su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania, sin dar a los levitas heredad entre ellas, pues los hijos de Josué vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda. A la hora de repartir la tierra, los israelitas hicieron como el Señor había mandado a Moisés. La parte de Caleb. Se acercaron los hombres de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el kenisita, le dijo: Ya sabes lo que le dijo el Señor a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés
siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel al Señor, mi Dios. Ya ves cómo el Señor me ha conservado con vida, según lo prometió. Hace 45 años el Señor le dijo esto a Moisés cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor desde entonces para combatir y para ir de un lado a otro. Dame ya esta montaña que me prometió el Señor aquel día. Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si el Señor está conmigo, los expulsaré, como me prometió el Señor. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné, el kenisita, por haber sido fiel al Señor, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba era el hombre más alto entre los anaquitas. Y acabada la guerra, el país quedó en paz. La tribu de Judá. La suerte que tocó a la tribu de Judá por clanes cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin hasta el mediodía, hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal, desde la lengua que da hacia el sur. Luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea, pasando por Gersón, subía hacia Adar y volvía a Carcá, pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será vuestra frontera por el sur. Al oriente, el límite era el mar de la Sal, hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua del mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet-Joglá, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía hasta la peña de Bohán, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de En-Semes y venía a salir a En-Rogel. Subía después por el valle de Ben-Hinón, por el sur, al hombro de Jebuseo, es decir, a Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle de Hinón. Al extremo norte del valle de los Refaín, el límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Neftoah y seguía hacia las ciudades del monte Efrón para torcer en dirección a Baalá, o sea, Kiriat Jearim. De Baalá, el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seir y, pasando por la vertiente norte del monte Jearim, o sea, Keasalón, bajaba a Bet-Semes, pasaba a Timna, iba hacia el lado norte de Ecrón, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte de Baalá y salía por Yabnel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de la tribu de Judá por clanes.
los calebitas ocupan el territorio de Hebrón. A Caleb, hijo de Jefoné, se le dio una parte entre los hombres de Judá. Según la orden del Señor, dio a Josué Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesaí, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: daré a mi hija Acsá por mujer al que derrote a Kiriat Sefer y la tome. El que la tomó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Acsá por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un regalo, ya que me has dado el desierto de Negev. Dame fuentes de agua. Y su padre le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de Judá por clanes. Nombres de las localidades de la tribu de Judá. Ciudades fronterizas de la tribu de Judá hacia la frontera de Edom en el Negev: Capsel, Eder, Yagur, Quiná, Dimón, Adada, Cades, Hazor, Jitnan, Sif, Telén, Beelot, Hazor Yadatá, Keriyot, Yesrón, que es Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Hesmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus filiales, Baalá, Irjin, Esen, El Tolat, Kesil Jormá, Sixelah, Matmaná, Sansaná, Lebaot, Silhi, Ajin y Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En la tierra baja, Estaol, Sorá, Asná, Sonoaj, en Ganín, Tapuaj, Enán, Yarmut, Adulán, Socó, Aseca, Saaraín, Atidán, Agederá, Gederotaín, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hatzá, Migdal Gad, Dilán, Mispe, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitclis, Gederot, Bet Dagón, Naama, Maqueda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Iftah, Asná, Nesib, Kela, Aksib, Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus filiales y aldeas. De Ecrón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus filiales y aldeas. Gaza con sus filiales y aldeas hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña, Samir, Yatir, Socó, Daná, Kiriat, Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anin, Gosen, Golion, Gilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Dumá, Esan, Yanún, Bet Tapuaj, Afek, Jumta, Kiriat, Arba, que es Hebrón, Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Sif, Yutá, Sirreel, Jokdeán, Sanoaj, Acayín, Gibea y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Halhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, Et-Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efrata,
que es Belén, Peor Etán, Culón, Tatán, Sores, Carén, Galín, Beter, Manaj, 11 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Yearín, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secá, Nibsán, la ciudad de la sal, en Gadí, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hombres de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a la gente de Judá hasta el día de hoy. La tribu de Efraín. La suerte que tocó a los hijos de José comenzaba por el lado oriental, en el Jordán, a la altura de Jericó, las aguas de Jericó, en el desierto que sube de Jericó a la montaña de Betel, siguiendo de Betel a Luz, pasaba hacia la frontera de los arquitas por Atarot, bajaba después al oeste hacia la frontera de los Yafletitas, hasta el límite de Bet-Jorón, de abajo y hasta Geser, y venía a salir al mar. Esa fue la heredad de los hijos de José, Manasés y Efraín. La frontera de la tribu de Efraín, por clanes, el límite de su heredad era por el este Atrot Arak, hasta Bet-Jorón de arriba, e iban a salir al límite del mar con Micmetat al norte, y el límite doblaba al oriente hacia Taanat, Silo, y cruzaba al este de Yanoaj, bajaba de Yanoaj a Atarot y a Naará, y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. De Tapuaj iba el límite hacia occidente por el torrente de Caná, y venía a parar en el mar. Esta fue la heredad de la tribu de Efraín, por clanes, además de las ciudades reservadas para la gente de Efraín, de la heredad de la tribu de Manasés, todas estas ciudades y sus aldeas. Los cananeos que ocupaban Geser no fueron expulsados, por eso continúan en medio de Efraín hasta el día de hoy, pero sujetos a servidumbre.